Bienvenidos docentes del municipio de Chichicastenango. En esta oportunidad tendré a bien desarrollar el módulo número 1, denominado Historia de las Matemáticas y su importancia. Mi nombre es Esvin Osvaldo Quinn Gutiérrez y este módulo durará una semana, pues espero que desarrollemos los procesos sin ningún inconveniente. Para iniciar con este módulo quiero hacer mención de algunos aspectos relevantes en relación a matemática. Y el primero es la definición del término matemática, ya que muchos hablamos de matemática, utilizamos matemática en nuestra vida y a veces no podemos definirla. Entonces el primer paso es definir esta ciencia y dice, es una ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. En este caso, pues nosotros como seres humanos hemos establecido relaciones entre números para poder hacer uso de ellos y así poder facilitarnos la vida en diversas situaciones de nuestro quehacer cotidiano. Los números tienen diversas propiedades y relaciones y producto de estas propiedades y relaciones es todo lo que conocemos en la actualidad. En la actualidad conocemos diversidad de situaciones que se han creado y que son producto de la matemática. Si miramos a nuestro alrededor, vemos que esos componentes están presentes en todos los aspectos de la vida de las personas, en su trabajo, en su quehacer diario, en los medios de comunicación, en los centros educativos, en cualquier situación de la vida siempre está inmersa la matemática, así que pues debemos de prestarle la importancia que se merece por ser una ciencia que ha facilitado diversos procesos en la vida del ser humano. Algo que se me escapaba y que no quiero dejar desapercibido en esta ocasión es en relación a lo que hace referencia a la matemática, haciendo mención que la matemática es exacta. ¿Por qué es exacta la matemática? Porque nosotros ejecutamos diversidad de procesos y al final obtenemos un mismo resultado. Y en matemática ese es el objetivo, ¿sí? Obtener un mismo resultado. Ahora bien, uno puede utilizar diversos caminos o diversa metodología para llegar a esa respuesta final. Lo que interesa es que el estudiante comprenda de qué manera llegar a esta respuesta final. Pero muchos docentes malinterpretan este término. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, la matemática es exacta, por lo tanto, pues yo voy a venir y voy a calificar procesos con el estudiante y si él obtiene un resultado el cual no es el correcto, le voy a colocar un 0. Y aunque no lo crean, hay varios docentes que hacen este proceso. Vienen y aplican una prueba de matemática y únicamente agarran la hojita y empiezan a revisar y se inclinan únicamente por el resultado exacto. Y le van colocando ceros y ceros al estudiante, afectándolo grandemente y traumándolo en cierto sentido, porque es algo que el docente realiza sin darse cuenta del daño que le causa al niño. Entonces, a partir de ahora, aquellos docentes que hagan esto, pues tratemos de cambiar en cierto sentido. ¿Por qué? Porque las matemáticas son exactas, es cierto, pero como nosotros estamos en un centro educativo del nivel primario, le estamos enseñando al niño los primeros pasos para que él vaya asimilando todos estos procesos matemáticos. Entonces, por lo tanto, como él está en un proceso de formación, entonces nosotros también debemos de utilizar o calificar el proceso que él está utilizando para llegar a la respuesta, no solamente inclinarme por la respuesta y decidir a base de esta misma si le coloco un 0 o le coloco un punteo total. Entonces, es momento de reflexión. Si el niño está trabajando, pues verifiquemos si él se esforzó, realizó la mayoría del proceso bien y al final por situación de nerviosismo cometió un error y no dio la respuesta correcta, por lo menos se merece un porcentaje de la nota. Y eso así tiene que ser en matemática. Entonces, a partir de ahora hagamos esto para que no se los complique. Primera acción del docente en el centro educativo. Por favor, revise procesos con el niño y no únicamente resultados finales. Otro aspecto que quiero comentar con ustedes el día de hoy es en relación a lo que involucra la matemática. ¿Y qué involucra? Análisis y razonamiento. Muchos docentes obvian esto también
vienen, brindan el curso de matemática y pues le brindan los procesos al estudiante de manera sencilla y el estudiante ya no realiza mayor esfuerzo en relación a análisis y tiende a dar una respuesta de manera sencilla. Un ejemplo claro, ustedes pueden venir y le dicen al estudiante, que en tercero primaria, por ejemplo, y le dicen, bueno, mira, te voy a enseñar, vamos a repasar lo que es la suma. Y digo, bueno, 5 más 5 más 5 es 15. Y él se apropia de esto y lo domina fácil. Bueno, cuando él mira 3 5 sabe que al momento de sumar él va a tener 15. Pero ¿qué pasa si usted le dice, bueno, fíjate que cierto niño tiene 5 gallinas en su casa y ya pasaron 3 días y él no ha recogido los huevos? Y cada gallina pone un huevo todos los días. En 3 días, ¿cuántos huevos junta el niño? Así de manera sencilla, con este ejemplo, a algunos les habrá dado risa, pero así de manera sencilla, con este pequeño ejemplo, pues yo pongo a pensar al estudiante y él dice, bueno, tengo 3 gallinas, cada gallina pone un huevo todos los días y pues son 3 días. ¿Cuántos huevos junto? Y empieza el niño, ¿verdad? El primer día junté 5 huevos porque son 5 gallinas. El segundo día otros 5 y el tercer día otros 5 y en total ¿cuántos huevos voy a juntar? Voy a juntar 15. Entonces se realizó un proceso de análisis y de razonamiento. Entonces, apliquemos esto que se menciona acá, no servirle el plato en la mesa al niño. Acostumbrémoslo a que él piense, a que él analice, a que razone, para que pues en su quehacer cotidiano no se le compliquen las situaciones. Cuando él tenga que aplicar esto en su vida cotidiana no se le va a complicar. Entonces, por favor, hagamos esto. No le sirvamos el plato en la mesa al niño. Hagámoslo a que analice, a que razone. Y para eso va a estar el docente a la par, él va a estar orientando el proceso y si mira de que el estudiante se inclina por otro camino que no es el correcto, para eso está usted, para orientarlo. Y algo muy importante en relación a lo que acabo de comentar en este apartado. Usted debe de contextualizar, que es algo que no debe de dejar escapar nunca. Debe de contextualizar los contenidos. Relacionar el contenido que está trabajando con lo que el niño vive a diario. El ejemplo que le brindé hace un momentito de la suma, pues la estoy relacionando con su contexto. El niño, en la mayoría de casos, los niños conocen las gallinas, tienen en su casa, más en el área rural, tienen acceso a dichos animalitos, han realizado estos procesos de recoger los huevos, guardarlos y todo. Entonces, al momento de usted decirle que haga este cálculo, él lo va a hacer de manera sencilla y va a aprender de mejor manera la matemática. Entonces, es una recomendación que se les hace a cada uno de los docentes para que lo aplique en cada uno de los centros educativos. ¿De dónde vienen y hacia dónde van las matemáticas? Pues las matemáticas vienen de la antigüedad. Desde principios del ser humano, pues el ser humano se dio cuenta que necesitaba de los números. Indirectamente hizo uso de los mismos, haciendo uso de palitos, rayitas, piedrecitas. Él iba teniendo el cálculo, el conteo de la cantidad de animales que tenía, de no sé qué tanto era el interés de él en relación a llevar el control, pero sí siempre usó más de algo para iniciar con la apropiación de los números. ¿Hacia dónde van las matemáticas? Van cada día revolucionando el mundo en el que vivimos. ¿Y por qué se dice revolucionando el mundo? Estoy seguro que, por ejemplo, en la actualidad o en este momento, en este preciso momento, ustedes pues están observando este video a base de algún instrumento tecnológico, alguna herramienta tecnológica. Tienen, por ejemplo, un celular, una computadora, una tablet o no sé qué otro recurso tecnológico estén utilizando, pero están haciendo uso de este medio para poder escuchar la información que yo les estoy trasladando. Entonces, de ahí es donde viene este aspecto revolución. ¿Por qué dicen ustedes que tiene que ver la matemática? Porque todo este producto que ustedes están utilizando y que en lo personal yo también utilizo, es a base de cálculos matemáticos, uso de patrones, uso de infinidad de situaciones matemáticas que al final se
que al final concluyen en productos como la computadora, tablet o celular. Entonces, esa es la importancia de las matemáticas. Las matemáticas son tan antiguas como el propio conocimiento humano. El método de cálculo de los primitivos consistía en el uso de los dedos de las manos para contar, reflejando en sistemas numéricos cuyas bases son de 10 y 5. Si se dan cuenta, pues acá menciona que en la antigüedad, pues el recurso que utilizaba el ser humano para contar, pues fueron ¿qué? Los dedos de las manos y de los pies en determinado momento. Entonces ellos únicamente con eso contaban y ahí pues tenían el cálculo de lo que ellos necesitaban. Conforme transcurrió el tiempo y sus propiedades o lo que ellos poseían pues iba incrementando, pues también debió incrementar el estudio y aplicación de las matemáticas. Seguidamente, por eso dice acá, seguidamente se profundizó dicho pensamiento sobre matemáticas. Entonces, conforme fue avanzando la sociedad gradualmente, así fue avanzando también la evolución de las matemáticas. Entre algunas culturas que han tenido que ver mucho en el desarrollo de las matemáticas, pues está la cultura egipcia. Fue una de las primeras civilizaciones de las que se tiene constancia de la utilización de matemáticas, y entre ellas está la egipcia y la babilónica. ¿Y eso hace cuánto sucedió? Pues hace, ¿qué? 3000 años antes de Cristo, imagínense, ¿hace cuántos años? Sí, un gran tiempo, ¿verdad? Atrás. Y eso pues a base de esta fecha pues data la primera evidencia de que se utilizó matemática en la sociedad. Utilizaban numeración decimal con distintos símbolos para las potencias de 10, no utilizaban el valor posicional o relativo. En la actualidad pues conocemos el valor absoluto y relativo de los números y todo a causa del sistema de numeración que nosotros utilizamos. Antes no tenían esto ellos, bueno, ellos poco a poco fueron sistematizando todo este proceso. ¿Para qué? Servirlo a la humanidad en la actualidad. Y ya nosotros tenemos como tarea únicamente informarnos y trasladarle este conocimiento al estudiante. Las sumas de números se hacían separando las unidades, decenas y centenas. Este proceso lo voy a explicar más adelante cuando vaya deteniéndome ya en cuanto al sistema de numeración de cada una de las culturas que influyó en el desarrollo de las matemáticas. También dice, Egipto fue el primero en conseguir resolver problemas con números fraccionarios. Por ejemplo, en la cultura egipcia, según información que obtuve, se comenta que pues esta cultura acostumbraba en aquellos tiempos pagar los servicios a base de vino y de pan. Entonces ellos se enfrentaron a un gran problema. Bueno, venía usted y usted tenía 20 trabajadores y quería pagarles con vino y con pan, pero usted disponía únicamente de una botella de pan, de vino y 2 panes nada más. Entonces, ¿cómo le hacía usted para distribuir esto entre gran cantidad de personas? Entonces ahí es donde surgieron los números, permítanme, los números fraccionarios, a base de la necesidad del propio ser humano. Y acá pues los números fraccionarios los aplicaron a los diversos problemas que acontecían en su quehacer cotidiano. Evolucionaron matemáticamente resolviendo problemas de cálculo de áreas y volúmenes. Imagínense hace cuánto tiempo ellos ya hablaban de áreas y de volúmenes, y en la actualidad hay muchas personas que no dominan esto. Entonces es algo que preocupante porque hay culturas que sistematizaron todo esto y en la actualidad pues no nos hemos interesado en informarnos. Entonces sí hay mucho que conocer de matemática en la actualidad. También quiero hacer mención a la cultura china, que es otra de las culturas que ha influido en la creación de las matemáticas. Y pues dice, los chinos, al igual que el resto de las culturas, necesitaban resolver los problemas de la vida diaria. La geometría china es muy sencilla. No la desarrollaron tanto porque no veían necesidad de ello. Entonces, si se dieron cuenta, pues en China, pues las matemáticas surgieron para brindar problemas, o sea, para resolver los problemas de la vida diaria. El pueblo chino basa su sociedad en el comercio, por lo cual adapta las matemáticas a ello y no tanto a otros aspectos que engloba esta materia. Los chinos dijeron, bueno, nosotros nos centramos al comercio, entonces desarrollemos la matemática en función de este elemento muy importante de la sociedad. No se extendieron a todos los ámbitos que puede abarcar la matemática, sino únicamente se centraron en el comercio.
Entonces, si se dan cuenta, todas las culturas que hemos hecho mención se han centrado en el estudio de las matemáticas con un solo propósito: resolver los problemas de la vida diaria. Así fue como surgió la matemática. La cultura griega también fue otra de las culturas que aportó al desarrollo de las matemáticas, pero un elemento muy importante que cabe hacer mención es de que esta cultura griega vino a revolucionar las matemáticas, adaptándolas al mundo actual. No únicamente se centraron a aplicarla en un ámbito, sino ellos se extendieron a aplicar las matemáticas en los mayores ámbitos posibles. Y entre algunos de los personajes que resaltaron en ese entonces, en cuanto al estudio de las matemáticas, está Pitágoras de Samos. Él expuso en ese tiempo que para entender el mundo hay que estudiar los números. Entonces imagínense, este personaje, desde tiempos muy remotos, mencionaba que para entender nuestro mundo teníamos que profundizar en cuanto al estudio de los números. Ahora bien, acá es donde nosotros pues comprendemos del por qué se menciona de que ellos revolucionaron las matemáticas, porque ellos vinieron a aplicar la matemática en cualquier ámbito posible para comprenderlo mejor y brindar pues respuestas a lo que acontecía en su diario vivir. Se basaban en el dicho: hay que descubrir y afirmar, pero con una demostración de por medio. Y es algo que sucede en la actualidad. Nosotros, para creer algo, siempre necesitamos la demostración, y acá está. Desde esos tiempos pues se nos afirmaba esto, donde dice: con una demostración debemos de afirmar algo. Si nosotros no tenemos argumentos, pues no podemos afirmar algo. Entonces, las matemáticas son exactas y por lo tanto usted tiene que tener un argumento para poder afirmar algo. Se inició a relacionar la matemática con la física. Los principales investigadores dedicados a la geometría están en mención 3 nada más, pero hay muchos más. En este momento pues hago mención a Euclides, Arquímedes y Apolonio, que fueron 3 personas de la cultura griega que dedicaron su vida entera al desarrollo de las matemáticas. Las matemáticas griegas fueron muy sofisticadas, basándose en un razonamiento inductivo. Entonces, si se dieron cuenta acá, pues matemática griega desarrolló el razonamiento inductivo. Y muchos conocemos eso en la actualidad en relación al razonamiento deductivo, al razonamiento inductivo, ¿sí? El inductivo es de lo fácil a lo difícil, el deductivo es de lo difícil a lo fácil, y siempre pues de esa manera debemos de resolver todas las situaciones que se dan en nuestro diario vivir. Bueno, así de manera breve les he contado pues algo mínimo en relación a los aportes que las culturas durante la historia han brindado a las matemáticas. En el próximo video se hablará sobre los sistemas de numeración y cómo cada una de estas culturas que mencioné hoy influyó en el desarrollo de sistemas de numeración y en el desarrollo de las matemáticas. Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo video.